Hay un nombre en la Biblia que lleva miles de años resonando en el corazón de quienes lo escuchan. Es el nombre de José, el hijo que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. El hombre que tocó el fondo más oscuro que un ser humano puede tocar, la traición de su propia sangre, y que sin embargo terminó siendo el instrumento más poderoso que Dios usó para salvar a una nación entera. Esta noche quiero contarte su historia, no como un resumen, no como una lección de catecismo. Quiero que la sientas. Quiero que cuando terminemos, cuando el sueño ya esté casi aquí, lleves contigo algo que José vivió y que de alguna manera también tú has vivido, aunque quizás nunca lo hayas llamado por ese nombre. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en Canaán, no la Canaán de los mapas ni la de los libros de historia. La Canaán real, la de hace 3600 años, donde el viento del desierto llega sin avisar y mueve las tiendas como si respiraran, donde las estrellas por la noche no son decoración, sino presencia, donde la tierra huele a polvo caliente durante el día y a algo más frío, más antiguo, más misterioso cuando cae la noche. Esa Canaán, donde vive una familia numerosa, ruidosa, complicada, como todas las familias reales, y donde hay un muchacho de 17 años que tiene algo que ninguno de sus hermanos tiene, y que él mismo no sabe del todo qué hacer con eso. Tiene sueños. Sueños que no son simples imágenes nocturnas, sino mensajes que vienen de más lejos que su propia mente. Y esta noche, mientras tú estás aquí, quizás cansado, quizás con el peso de la semana todavía sobre los hombros, quizás con preguntas que no tienen respuesta fácil, la historia de José llega a ti. Porque José no era un superhéroe. Era una persona que amaba y que fue traicionada, que creyó y que fue olvidada, que esperó en la oscuridad sin saber si alguna vez volvería a ver la luz. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese momento en que el lugar donde más esperabas protección se convirtió en el lugar donde más te hicieron daño. Esa noche en que miraste al cielo y el cielo pareció estar en silencio. José vivió eso. Y al otro lado de todo eso, Dios estaba tejiendo algo que ningún ser humano habría podido imaginar. Antes de continuar, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia esta noche y qué hora es ahí donde estás? Escríbelo en los comentarios. Me encanta imaginar a cada persona en su rincón del mundo, en su momento de la noche, encontrando esta historia de José justo cuando la necesitaba. Acompáñame esta noche, porque la historia de José es larga, es profunda, es, en muchos sentidos, la historia de todos nosotros. Para entender a José, tienes que entender primero la familia en la que nació. Y esa familia no era sencilla. Era una familia marcada desde sus raíces por el amor intenso, por el engaño, por las promesas de Dios que tardaban demasiado en cumplirse y por seres humanos que hacían lo mejor que podían con lo que tenían, aunque a veces lo mejor que podían hacer era bastante imperfecto. Su padre se llamaba Jacob, y Jacob era un hombre con una historia entera antes de que José llegara al mundo. Jacob era el segundo hijo de Isaac, nieto de Abraham, y desde antes de nacer ya había estado en conflicto con su hermano gemelo Esaú dentro del vientre de su madre Rebeca. Tan intensa era esa lucha que Rebeca, angustiada, le preguntó a Dios qué estaba pasando dentro de ella, y Dios le respondió con una de esas respuestas que uno no sabe si alegrarse o asombrarse. 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Jacob creció siendo el favorito de su madre, el que se quedaba cerca de las tiendas, el que cocinaba, el que escuchaba, el que pensaba. Esaú era el hombre del campo, el cazador, el que olía a tierra y a vida al aire libre. Y entre esos 2 hermanos vivía un padre, Isaac, que amaba a Esaú con el amor que los padres a veces depositan en el hijo que más se les parece en lo que ellos quisieran ser. Jacob engañó a su padre, le robó la bendición que le correspondía a Esaú, y tuvo que huir corriendo para salvar su vida. Por lo tanto, Jacob llegó a la tierra de su tío Labán sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta, y con una promesa de Dios susurrada en el camino,
En una noche que pasó durmiendo sobre una piedra y soñando con ángeles que subían y bajaban por una escala hasta el cielo, y fue en esa tierra, en casa de Labán, donde Jacob encontró el amor de su vida. Se llamaba Raquel. Era la hija menor de Labán. Y el texto bíblico dice algo que pocas veces dice sobre los sentimientos humanos con tanta claridad. Jacob amó a Raquel. Génesis 29:18. No es un amor calculado ni un arreglo de conveniencia. Es amor. El tipo de amor que hace que un hombre trabaje 7 años por una mujer y que esos 7 años le parezcan pocos días por el amor tan grande que le tenía. Génesis 29:20. Pero Labán era un hombre parecido a Jacob, en algo que Jacob mismo tardó en reconocer. Los dos sabían engañar para conseguir lo que querían. Y la noche de la boda, Labán sustituyó a Raquel por su hermana mayor, Lea, y Jacob no lo supo hasta la mañana siguiente. Piénsalo un momento. El hombre que había engañado a su padre haciéndose pasar por otro, fue engañado en su propia boda. No por un extraño, por su tío. En la oscuridad de la noche más importante de su vida. Por lo tanto, Jacob terminó casado con 2 mujeres, Lea y Raquel, y con las siervas de ambas, y de esas 4 mujeres nacieron 12 hijos varones y una hija. Pero el amor que Jacob tenía por Raquel nunca disminuyó. Y cuando Raquel, por fin, después de años de infertilidad dolorosa, de lágrimas silenciosas y oraciones que parecían no llegar a ningún lado, cuando por fin tuvo un hijo, Jacob lo miró con ese tipo de amor que solo se entiende cuando uno ha esperado algo durante mucho tiempo y por fin lo tiene en los brazos. Lo llamaron José. Y ese nombre en hebreo, Yosef, significa que Dios añada. Como si desde el principio Raquel estuviera pidiendo más, como si supiera que este hijo era solo el comienzo de algo más grande. José nació en Mesopotamia, en la tierra de Labán, pero creció en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Creció entre colinas áridas y valles fértiles, entre el olor de los rebaños y el sonido del viento en las noches abiertas. Creció siendo el 11º de 12 hermanos, en un hogar donde las tensiones eran muchas y los afectos eran complicados. Lea había tenido hijos y Raquel tardó en tenerlos, y esa diferencia había creado una fractura invisible pero real en la familia. Una fractura que se sentía en cada comida compartida, en cada mirada cruzada, en cada momento en que Jacob trataba a sus hijos y todos notaban que había uno que recibía algo diferente. Imagina crecer en ese ambiente. 12 hombres jóvenes, de distintas madres, con distintas personalidades, todos compitiendo de maneras que no siempre eran explícitas por el afecto y la aprobación del mismo padre. Y en el centro de todo eso, José, que era el más joven de los mayores, que era el hijo de la mujer más amada y que tenía algo en los ojos que sus hermanos no podían ignorar aunque quisieran. Algo que a veces los incomodaba sin que supieran explicar exactamente por qué. Tenía 17 años cuando la historia que esta noche te cuento comenzó a moverse de verdad. El texto de Génesis 37 lo presenta con una frase corta pero llena de contexto. José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Un trabajo cotidiano, físicamente duro, que en el mundo antiguo definía la vida de los hijos de los patriarcas. No había escuelas, no había oficinas, no había carreras universitarias, había tierra, había ganado, había la responsabilidad de mantener vivo lo que tu padre te había encargado. Y en ese trabajo ordinario comenzó algo extraordinario. La Biblia dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37:3. Esa preferencia no era invisible ni discreta, era palpable, era cotidiana, era el tipo de cosa que se nota en un hogar en la manera en que alguien mira a un hijo cuando entra a la tienda, en el tono que usa para hablar con él, en los privilegios pequeños y grandes que se acumulan con el tiempo. Y Jacob hizo algo que en el mundo antiguo tenía un peso simbólico enorme. Le hizo a José una túnica de diversos colores. Génesis 37:3. Esta túnica, esta prenda, que los maestros bíblicos han discutido durante siglos. Algunos dicen que era una túnica de mangas largas, el tipo de vestimenta que usaban quienes no trabajaban con las manos, los supervisores,
los que tenían autoridad sobre otros. Otros dicen que era una túnica bordada, multicolor, excepcional, el tipo de ropa que solo los hijos de reyes recibían. Cualquiera que haya sido su forma exacta, su mensaje era el mismo. Tú eres diferente. Tú eres especial. Tú eres el elegido entre todos. Y sus hermanos lo vieron, y sus hermanos lo entendieron. Y el texto bíblico no endulza lo que sintieron. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:4. No podían hablarle pacíficamente. Esa es una frase que dice mucho con pocas palabras. No significa que no le hablaran en absoluto. Significa que cada vez que le hablaban, había algo detrás de las palabras. Una tensión, una frialdad, un veneno suave que se filtra en las conversaciones cuando el resentimiento ha estado creciendo demasiado tiempo sin ser nombrado. ¿Has sentido eso alguna vez, querida hermana, querido hermano? Esa atmósfera en una familia donde algo no está dicho pero todos lo saben. Ese momento en que entras a una habitación y hay un silencio que ya estaba ahí antes de que llegaras. Un silencio que tiene tu nombre. José vivía en ese silencio. Todos los días. Y tenía 17 años. Pero fíjate en esto, porque aquí está la primera semilla de todo lo que vendrá después. En medio de ese ambiente de tensión y resentimiento creciente, Dios comenzó a hablar, no a través de un profeta, no a través de un sueño colectivo que todos pudieran verificar. Habló en la noche, en silencio, directamente al muchacho de la túnica de colores, y lo que le dijo lo cambiaría todo. José soñó, y ese sueño no fue como los sueños ordinarios que se disuelven con la luz de la mañana y que uno tarda en recordar aunque quiera. Fue un sueño con la textura de lo real, con la claridad de algo que viene de más lejos que la mente propia. Un sueño que cuando despertó José todavía podía ver con los ojos abiertos. Y José, que era joven y que quizás no había aprendido todavía que hay cosas que se guardan en el corazón, que hay revelaciones que se protegen con el silencio hasta que llega el momento correcto, fue y les contó el sueño a sus hermanos. Escuchen, les dijo. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Génesis 37:7. El silencio que siguió a esas palabras debió de ser uno de esos silencios pesados que casi se pueden tocar. Y luego vinieron las palabras de sus hermanos, con toda la frialdad que habían acumulado durante años de resentimiento guardado. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Génesis 37:8. Y el texto dice con esa honestidad brutal que lo caracteriza. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero José soñó otra vez. Y este segundo sueño era todavía más grande que el primero, todavía más imposible, todavía más lleno de algo que sobrepasaba la comprensión ordinaria. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37:9. Esta vez, José lo contó no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Y Jacob, que conocía los sueños porque él mismo había soñado con la escala y los ángeles, que sabía que Dios a veces habla en la oscuridad de la noche, con imágenes que no son simples imágenes. Jacob lo reprendió pero guardó el asunto en su corazón. Génesis 37:11. Como si una parte de él supiera que en esas palabras había algo real, aunque todavía no supiera qué forma tomaría. Por lo tanto, la brecha entre José y sus hermanos se hizo más profunda. El amor del padre los separaba, los sueños los separaban, la túnica los separaba. Y cuando hay demasiadas cosas que separan a personas que viven bajo el mismo cielo, en algún momento algo revienta. El detonante llegó en un día ordinario, un día cualquiera en que Jacob llamó a José y le dijo algo que en ese momento sonó como una encomienda simple. Tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ve y mira cómo están ellos y cómo están las ovejas. Génesis 37:13 y 14. José respondió con una sola palabra. Heme aquí. Soy yo quien va, sin preguntas, sin resistencia.
con esa disposición inmediata que define su carácter desde el principio. Pero lo que esperaba al final de ese camino no era un reencuentro fraternal. Era el punto más bajo de su vida hasta ese momento. Porque los hermanos lo vieron venir desde lejos. La túnica de colores brillaba incluso a distancia, y antes de que llegara ya habían tomado una decisión. El texto lo dice con una frialdad que sobrecoge. Conspiraron contra él para matarle. Génesis 37, 18. Detente un momento y piensa en esto. Estos eran sus hermanos de sangre, los hijos del mismo padre, los hombres con quienes había comido, dormido bajo las mismas estrellas, crecido en los mismos campos, y ya habían decidido matarlo, por envidia, por un sueño, por una túnica, por el amor de un padre que no se repartía en partes iguales, pero uno de ellos vaciló. Rubén, el mayor, el que tendría que cargar con la responsabilidad de lo que pasara, propuso algo diferente. No lo matemos. Echémoslo en esta cisterna. Génesis 37, 21 y 22. Su intención, dice el texto en voz baja, era volver después y rescatarlo, y llevarlo de regreso a su padre. Un plan de último minuto. Una conciencia que no estaba del todo muerta. Por lo tanto, cuando José llegó, sus hermanos le arrancaron la túnica de colores que era el símbolo visible del amor de su padre. La arrancaron de su cuerpo y lo echaron en la cisterna. Y el texto dice algo que perfora el alma. La cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Génesis 37, 24. Y luego, como si nada, como si lo que acababan de hacer fuera algo ordinario, se sentaron a comer pan. Puedes imaginarlo. 10 hombres sentados a comer mientras su hermano está en el fondo de una cisterna seca, en la oscuridad, sin entender completamente lo que acaba de pasarle. El sonido de sus voces llegando de arriba, distante, como si viniera de otro mundo. La túnica arrancada, el cielo visible desde el fondo como un círculo de luz que parece cada vez más pequeño. Y en ese momento llegó una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de especias y bálsamo y mirra que iban a Egipto. Génesis 37, 25. Mercaderes del desierto. Viajeros del comercio antiguo. Hombres que no sabían que estaban a punto de convertirse en personajes de una historia que duraría para siempre. Fue Judá, el cuarto hermano, quien tuvo la idea. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Vendámoslo a los ismaelitas. Génesis 37, 26 y 27. La lógica fría y mercantil de alguien que ha decidido que si no va a haber asesinato, al menos debe haber dinero. Y sus hermanos asintieron. Entonces sacaron a José de la cisterna. Lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Génesis 37, 28. 20 piezas de plata. El precio de un esclavo joven en el mercado antiguo de Oriente Medio. El precio de un ser humano reducido a mercancía. El precio del hermano que tuvo que ser silenciado porque sus sueños eran demasiado grandes para que los demás los soportaran. José se fue hacia Egipto, encadenado, sin entender todavía por qué, sin saber si volvería a ver el cielo de Canaán, el rostro de su padre, la cara de Benjamín, su hermano menor, el único hijo que Raquel también había dado a Jacob antes de morir en el camino de Belén. Y los hermanos tomaron la túnica de colores y la empaparon en la sangre de un cabrito que habían matado, y se la enviaron a su padre, con un mensaje que no los comprometía directamente. Esto hallamos, mira ahora si es la túnica de tu hijo o no. Génesis 37, 32. Jacob reconoció la túnica, y en ese momento, el hombre que había engañado a su propio padre, que había huido corriendo de la ira de su hermano, que había trabajado 14 años por amor a una mujer, que había luchado con el ángel de Dios hasta el amanecer y que tenía las marcas de esa lucha en su cadera, Jacob se rompió. La fiera mala lo devoró. José ha sido despedazado. Génesis 37, 33. Y lloró a su hijo. Y no hubo quien lo consolara. Mientras tanto, en el camino polvoriento que llevaba hacia el sur, hacia Egipto,
hacia un mundo que José nunca había visto y para el que nadie lo había preparado. Un muchacho de 17 años caminaba entre extraños, con las muñecas atadas, con el sol del desierto sobre la espalda, con los ojos llenos de algo que no era todavía rendición, pero que tampoco era todavía comprensión. ¿Qué pensaba José en ese camino? El texto no lo dice. La Biblia es a veces generosa con los hechos y discreta con los pensamientos más íntimos. Pero uno puede imaginar a un muchacho que replace en su mente el momento en que los vio desde lejos y agitó la mano para saludarlos, el momento en que las manos de sus hermanos lo agarraron, el momento en que la túnica fue arrancada de su cuerpo y sintió el frío del desierto sobre la piel como nunca antes lo había sentido. Uno puede imaginar que se preguntó dónde estaba Dios en ese momento. Uno puede imaginar que los sueños, el manojo que se levantaba, las estrellas que se inclinaban, le parecían en ese camino tan lejos de la realidad como el paraíso le parece a alguien que acaba de tocar el infierno. Y lo que venía después era todavía más oscuro, porque el camino al pozo más profundo de la vida de José no había terminado. Apenas había comenzado. Egipto en el siglo XVII a.C. era el mundo más poderoso que existía sobre la tierra. No hay manera de exagerar esto sin quedarse corto. Egipto era el centro del universo conocido. Las pirámides ya llevaban siglos en pie cuando José llegó. El Nilo era el corazón de una civilización que había aprendido a domesticar el desierto, a almacenar el grano, a construir monumentos que parecían burlarse del tiempo. Sus ciudades olían a especias traídas de África y de Arabia, al lino húmedo secándose bajo el sol, a los perfumes con que los egipcios ungían sus cuerpos y sus muertos. Sus mercados eran ruidosos y coloridos, llenos de lenguas que entrechocaban, de mercaderes que gritaban, de animales que protestaban y de dioses tallados en piedra que miraban desde todas las esquinas con ojos que no parpadeaban. Y en ese mundo extraordinario, José llegó como lo que era en ese momento, un esclavo, sin nombre propio en los papeles de los mercaderes, sin historia reconocida, sin familia que lo reclamara. Un joven hebreo del desierto, uno más de los miles de esclavos que el comercio antiguo movía de un lado a otro del mundo, conocido como si fueran mercancía, porque en ese sistema eso era exactamente lo que eran. Lo compraron. Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Génesis 39:1. Un hombre poderoso, cercano al centro del poder más grande del mundo de su tiempo. Un hombre que sabía reconocer lo que valía algo cuando lo veía. Y aquí ocurre algo que es el primer destello de lo que hará de José quien es. En la esclavitud, sin túnica, sin padre, sin sueños que en ese momento parecieran más que burlas del destino. José trabajó, no con resignación sino con algo más profundo que la resignación, con excelencia, con integridad, con esa disposición interior que no depende de las circunstancias externas, sino de algo que vive adentro y que no se puede comprar ni vender. El texto bíblico lo dice con una de esas frases que uno guarda en el corazón. Jehová estaba con José. Génesis 39:2. No dice que José lo sabía, no dice que José lo sentía, dice que era verdad, independientemente de si José podía percibirlo en ese momento o no. Y Potifar lo vio. Potifar, que era egipcio, que adoraba dioses tallados en piedra, que no conocía al Dios de Abraham, ni al de Isaac, ni al de Jacob, vio que había algo diferente en este esclavo hebreo, que todo lo que hacía salía bien, que donde José ponía las manos, las cosas prosperaban. Por lo tanto, le dio confianza. Primero en las tareas pequeñas, luego en las más grandes, hasta que llegó el día en que Potifar puso a José sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Génesis 39:4. El esclavo se convirtió en administrador. El que llegó sin nombre se convirtió en el hombre de confianza del hombre más poderoso de su entorno inmediato. ¿Has sentido eso alguna vez, querido hermano, querida hermana? Ese momento en que la vida te pone en un lugar que no elegiste, que no pediste, que no quisieras estar, y sin embargo algo dentro de ti decide ser fiel en ese lugar. No porque sea justo, sino porque la fidelidad no depende de la justicia de las circunstancias.
sino de quién eres tú cuando nadie está mirando. José lo era. Con o sin túnica, con o sin padre, con o sin sus sueños cerca. Pero aquí está algo que la mayoría de las personas nunca notan cuando leen esta historia. Génesis 39:6 dice algo sobre José que parece un detalle, pero que tiene todo el peso del mundo. Dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Una descripción física que en la Biblia es rara para los hombres. El único otro hombre del que se dice algo similar es el rey David, y esa belleza, que en otro contexto habría sido simplemente una característica entre muchas, en la casa de Potifar se convirtió en el siguiente problema de José. La esposa de Potifar lo vio, y lo que vio le gustó, y comenzó a buscarlo, primero con miradas, luego con palabras, luego con peticiones directas que no dejaban espacio a la ambigüedad. Acuéstate conmigo. Génesis 39:7. Y aquí está uno de los momentos de mayor carácter moral en toda la historia de José. No en la grandeza, no en el poder, sino en este momento pequeño, íntimo, donde nadie lo vería si cedía, donde el precio de negarse era enorme y el precio de aceptar parecía menor. José dijo que no, no de manera evasiva o cobarde, con una claridad que habla de quién era en el fondo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. No dijo, no puedo. Dijo, no haré. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases, y José eligió la más difícil con plena conciencia de lo que significaba. Y lo que venía después era el precio de esa elección, porque la esposa de Potifar no aceptó el rechazo. Por lo tanto, en un día en que la casa estaba vacía, lo agarró por el manto, y José huyó, dejando el manto en sus manos, saliendo corriendo. Génesis 39:12. Y ella, con el manto en la mano y la humillación del rechazo convertida en furia, inventó una historia. Lo acusó de haberla intentado agredir. Se lo contó a los siervos primero, luego a su marido. Y Potifar creyó a su esposa. ¿Cuántas veces en la historia humana el inocente ha sido condenado por la palabra de quien miente con convicción suficiente? ¿Cuántas veces alguien que hizo lo correcto pagó el precio que debería haber pagado quien hizo lo incorrecto? Esto no es algo que le pasó solo a José. Es algo que ha pasado en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las familias. El inocente que carga la culpa ajena. Y si alguna vez tú has llevado esa carga, esta noche la historia de José te dice algo directamente. Dios vio. Dios siempre vio. Por lo tanto, Potifar tomó a José y lo puso en la cárcel. Génesis 39:20. La cárcel del rey. El lugar donde se encerraba a los prisioneros del faraón. Un lugar de oscuridad, de humedad, de olvido. El segundo pozo en la vida de José. El primero había sido la cisterna vacía en el campo de sus hermanos. Este era diferente. Este tenía paredes de piedra y guardias en la puerta y un silencio que pesaba de otra manera. Del favorito de su padre al esclavo, del esclavo al administrador, del administrador al prisionero. En cada descenso, José perdía algo más de lo que el mundo visible le había dado. Y sin embargo, y aquí está el corazón de todo, el texto bíblico repite en la cárcel exactamente lo que dijo en la casa de Potifar. Jehová estaba con José. Génesis 39:21. Jehová estaba con José. En la cisterna. En la esclavitud. En la acusación falsa. En la cárcel. En cada lugar donde los seres humanos lo abandonaron, la presencia de Dios no se movió. No gritaba. No era visible para todos. Pero estaba. Y fue precisamente por eso que incluso en la cárcel del rey, el carcelero puso en manos de José a todos los prisioneros, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Génesis 39:22. El mismo patrón, el mismo hombre, las mismas manos, el mismo Dios, en circunstancias completamente diferentes. ¿Cuánto tiempo pasó José en esa cárcel? No lo sabemos con exactitud. La historia bíblica comprime y expande el tiempo según la relevancia de los eventos, no según su duración cronológica.
pero sabemos que fue tiempo suficiente para que un muchacho de 17 años se convirtiera en un hombre. Tiempo suficiente para que los sueños de la niñez se volvieran la meditación silenciosa de la madurez. Tiempo suficiente para que Dios siguiera tallando en José algo que todavía no estaba listo para salir al mundo. Y lo que venía después era inesperado. Era el tipo de giro que solo puede escribir alguien que ve el tablero completo cuando los jugadores solo pueden ver la casilla donde están parados. En la cárcel del faraón había dos hombres que llegaron un día: el copero del rey y el panadero del rey. Dos funcionarios reales que habían ofendido a su señor de maneras que el texto no detalla. Dos hombres poderosos que de pronto se encontraron en el mismo lugar que el esclavo hebreo. Génesis 40, 1-4. Y una noche, los dos soñaron, cada uno su propio sueño, con su propio significado, con su propia ansiedad al despertar. Por lo tanto, cuando José los vio por la mañana y los encontró turbados, les preguntó con la naturalidad de alguien que conoce el peso de los sueños no interpretados: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Génesis 47. Y ellos respondieron con algo que lleva siglos siendo una de las frases más humanas de toda la Biblia: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Génesis 48. ¿No hay nadie que nos ayude a entender? ¿No hay nadie que pueda decirnos qué significa lo que vimos en la oscuridad de la noche? Y José, con una humildad que viene de saber de dónde viene todo, respondió: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Génesis 48. El copero soñó con una vid, 3 sarmientos, uvas maduras que exprimía en la copa del faraón. Y José lo interpretó: en 3 días el faraón te levantará y restituirá tu cargo. Génesis 40, 12 y 13. Y aquí, en este momento, José hizo algo que revela cuánta humanidad había dentro de toda esa entereza. Le pidió al copero algo, no como condición de la interpretación, sino como el pedido de alguien que lleva demasiado tiempo en la oscuridad y que ve una puerta pequeña de luz. Acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Génesis 40, 14 y 15. Acuérdate de mí. ¿Cuánto dice esa petición sobre el estado interior de José en ese momento? Él que había interpretado sueños cuando era niño sin pedir nada a cambio. Él que había servido con fidelidad sin reclamar nada. Ahora pedía. Con una voz que uno puede imaginar cargada de una esperanza cuidadosa, la esperanza de alguien que ha aprendido que esperar no es lo mismo que resignarse. El panadero también soñó, y su sueño tenía un significado diferente y más oscuro. En 3 días el faraón te levantará, le dijo José, pero no para restituirte, para colgarte en un árbol. Génesis 40, 19. Todo sucedió exactamente como José había dicho. En 3 días el copero fue restituido, el panadero fue ejecutado, y el copero, con el vino del faraón en la copa y el sol del palacio en la cara, con la libertad recuperada y el pasado que ya se disolvía en la cotidianeidad del trabajo diario, el copero no se acordó de José. Génesis 40, 23. Y José se quedó en la cárcel. Y aquí, querida hermana, querido hermano, quiero que te detengas conmigo un momento, porque este es uno de los silencios más largos y más pesados de toda la historia de José. El texto bíblico dice: pasaron 2 años más. Génesis 41:1. 2 años de silencio después del olvido del copero. 2 años más en la cárcel. 2 años en que los sueños de la infancia debieron parecer, en los momentos más oscuros de esas noches largas, como la fantasía de un niño que no sabía todavía cómo funciona el mundo. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado algo con fe y el tiempo pasó y la puerta seguía cerrada? ¿Cuántas veces alguien que podría haber ayudado siguió adelante y te olvidó? ¿Cuántas veces la noche fue más larga de lo que creías que podías resistir? José esperó 2 años más, y Dios estaba viendo cada segundo. Pero lo que pasó después nadie lo vio venir.
porque en el palacio del faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, el Dios viviente de Egipto, el Rey de Reyes cuya palabra era ley sobre millones de personas, el faraón soñó, y se despertó, y volvió a soñar. Y el segundo sueño era como el primero pero más urgente, como si la misma verdad llamara a la misma puerta 2 veces para asegurarse de que alguien respondiera. En el primer sueño, 7 vacas gordas y hermosas salían del Nilo y pastaban en un prado. Luego salían 7 vacas flacas y feas y se comían a las 7 vacas gordas. Y el faraón se despertó turbado. Génesis 41, 2 al 4. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y hermosas crecían de un solo tallo. Luego 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este se tragaban a las 7 espigas llenas. Y el faraón se despertó y sabía que eso significaba algo, pero no sabía qué. Génesis 41, 5 al 7. Por lo tanto, a la mañana siguiente, el faraón convocó a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, toda la sabiduría acumulada de la civilización más avanzada del mundo. Y ninguno pudo interpretar los sueños del rey. Génesis 41, 8. El silencio de los sabios en el salón del faraón debió ser ensordecedor. Y fue entonces cuando el copero recordó. 2 años después. En el momento exacto en que su recuerdo era necesario. Y le dijo al faraón: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Génesis 41, 9. Y le contó la historia del prisionero hebreo que había interpretado sus sueños con exactitud perfecta. El faraón mandó llamar a José, inmediatamente, con urgencia real, y José fue sacado de la cárcel corriendo. El texto dice que lo afeitaron, cambiaron sus ropas y lo llevaron ante el faraón. Génesis 41, 14. En pocos minutos, de la oscuridad de la cárcel a la presencia del hombre más poderoso del mundo. El tipo de giro que no se puede calcular ni planear. El tipo de giro que solo puede hacer Dios. El faraón le dijo directamente: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Génesis 41, 15. Y la respuesta de José fue inmediata y completamente humilde: «No está en mí». Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Génesis 41, 16. No está en mí. Después de todo lo que había vivido, después de la cisterna y la esclavitud y la acusación falsa y la cárcel y el olvido del copero, después de 2 años más de silencio, la primera cosa que José dijo cuando tuvo la atención del hombre más poderoso del mundo fue: «No está en mí». Dios será el que responda. Hay algo en esa humildad que va más allá de la virtud religiosa. Es la humildad de alguien que ha aprendido en carne propia que no controla nada, que la vida que él vivía no era el resultado de su inteligencia ni de sus planes, sino de algo que lo precedía y lo sobrepasaba, que lo que estaba pasando en ese salón del faraón era parte de algo que había comenzado mucho antes de que él naciera. El faraón contó sus sueños, y José interpretó: «Las 7 vacas gordas son 7 años, las 7 vacas flacas son 7 años también. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Luego vendrán 7 años de hambre tan grande que toda la abundancia anterior será olvidada». Génesis 41, 25 al 31. Y el sueño se repitió 2 veces, explicó José, porque la cosa está firme de parte de Dios y Dios se apresura a hacerla. Génesis 41, 32. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, José hizo algo que revela que los sueños de la infancia, el muchacho que soñaba con manojos y estrellas, no habían muerto en la cárcel, sino que habían madurado en algo más profundo y más útil. Le dio al faraón un plan. Busca un hombre prudente y sabio, y ponlo sobre la tierra de Egipto. Nombre gobernadores. Recoja el quinto de los frutos en los 7 años de abundancia. Almacene grano. Que los pueblos tengan reservas para cuando lleguen los 7 años de hambre. Génesis 41, 33 al 36. El faraón miró a José, y luego miró a sus siervos, y dijo una frase que en 3000 años no ha perdido ninguna de su peso. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
Génesis 41:38. Y en ese momento, todo cambió para siempre. El faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió de ropas de lino fino. Puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro. Génesis 41:42. El esclavo se convirtió en gobernador. El prisionero se convirtió en la segunda autoridad de Egipto. El hijo que había sido vendido por 20 piezas de plata fue investido con el poder del faraón. Y el faraón le dio un nombre egipcio, Safenat Panea, y le dio por esposa a Asenat, hija del sacerdote de On. Génesis 41:45. José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón. Génesis 41:46. 13 años habían pasado desde que fue vendido. 13 años de descenso, de oscuridad, de silencio. Y ahora esto. Recuerda ese loop que abrimos al principio, cuando José de 17 años soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Recuerdas la burla de sus hermanos, su pregunta cargada de sarcasmo? ¿Reinarás sobre nosotros? Esa pregunta que sonaba a insulto estaba siendo respondida en el salón del faraón 13 años después. No como José lo había imaginado. No en Canaán, no en la casa de su padre, no rodeado de los suyos, sino en Egipto, en un palacio extranjero, con un nombre que no era el suyo, casado con una mujer que sus padres nunca habían conocido. La promesa se cumplió, pero de maneras que ningún sueño de 17 años podría haber anticipado. Y José recorrió toda la tierra de Egipto. Génesis 41:46. No era solo un título en un papel. Era trabajo real, administración real, decisiones reales que afectaban a millones de personas. Durante los 7 años de abundancia, José recogió grano como arena del mar, tanto grano que dejó de llevar cuenta porque era incalculable. Génesis 41:49. Y en ese tiempo también nacieron sus dos hijos con nombres que cuentan su historia interior de maneras más elocuentes que cualquier discurso. Al primero lo llamó Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41:51. Hay una honestidad dolorosa en ese nombre. José no dijo, he perdonado todo lo que me hicieron. Dijo, Dios me ayudó a que no me consumiera. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Al segundo lo llamó Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41:52. En la tierra de mi aflicción. Egipto era todavía para José la tierra de su aflicción, la tierra del exilio, la tierra donde había llegado encadenado, y sin embargo, en esa misma tierra, en ese mismo lugar que comenzó con dolor, había fructificado. Porque Dios no siempre te saca del lugar difícil para bendecirte. A veces te bendice dentro del lugar difícil. Pasaron los 7 años de abundancia, y llegaron los 7 años de hambre. Exactamente como los sueños del faraón habían anunciado. Exactamente como José había interpretado. Y el hambre no era solo en Egipto, era en todos los países. El hambre no reconoce fronteras. El hambre no respeta ni naciones, ni identidades, ni historias personales. El hambre llega y el hambre obliga a moverse. Por lo tanto, en Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos, el hambre también llegó. Y Jacob, que ya era muy anciano, que llevaba años con el corazón roto por la pérdida de José, que tenía en casa la túnica de colores manchada de sangre de cabrito que sus hijos le habían llevado como evidencia de una muerte que nunca ocurrió, Jacob supo que en Egipto había grano. Y les dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí que he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad para nosotros. Génesis 42:1 y 2. Y 10 hermanos se pusieron en camino hacia Egipto. Sin Benjamín, el menor, porque Jacob temía que algo le pasara. Génesis 42:4. 10 hombres que más de 20 años atrás habían tomado a su hermano y lo habían echado en una cisterna y luego lo habían vendido como esclavo. 10 hombres que habían pasado más de 20 años cargando con algo que nunca habían confesado, que habían visto la cara de su padre rota por el dolor y habían guardado silencio.
que habían seguido sus vidas mientras el peso de esa mentira crecía con los años, invisible pero presente. Y llegaron ante José, y se inclinaron ante él rostro en tierra. Génesis 42:6. Y José vio a sus hermanos, y los reconoció, pero él se hizo el extraño. Génesis 42:7. Detente aquí. Este es uno de los momentos más complejos y más humanos de toda la historia de José. Él los vio, los reconoció, y eligió no revelarse todavía. ¿Por qué? El texto no lo explica explícitamente, pero lo que sigue sugiere que José necesitaba saber algo que los años no podían decirle desde la distancia. Necesitaba saber si sus hermanos habían cambiado, si el peso de lo que habían hecho había trabajado algo en ellos, o si seguían siendo los mismos hombres que podían vender a un hermano y sentarse a comer pan. Porque el perdón sin verificación del cambio no es solo imprudente. A veces puede ser una forma de hacerle daño al que te hizo daño, devolviéndolo a una versión de sí mismo que todavía no está lista para recibir lo que le quieres dar. Los habló con dureza. Los acusó de ser espías. Génesis 42:9. Los encerró 3 días. Génesis 42:17. Y en esos 3 días, algo ocurrió en los hermanos que José no podía ver con los ojos, pero que después vería en sus palabras. Comenzaron a hablar entre ellos. Verdaderamente somos culpables respecto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Génesis 42:21. Más de 20 años después, en una cárcel egipcia, acusados de espionaje por un gobernador poderoso cuyo nombre no conocían. Y fue allí donde la verdad empezó a subir a la superficie. Rubén, el mayor, el que en su momento había intentado salvar a José del pozo, respondió: «¿No os hablé yo y dije que no pecaráis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre». Génesis 42:22. La culpa que habían cargado durante más de 20 años encontraba por fin palabras. Y el texto bíblico dice algo que uno tiene que leer despacio. Ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Génesis 42:23. José estaba escuchando todo. Escuchaba a sus hermanos confesar su culpa en el idioma de la infancia compartida, el idioma que Dios había puesto en todos ellos, y ellos no sabían que él entendía. Y José se apartó de ellos y lloró. Génesis 42:24. Hay algo en ese llanto que no es ni débil ni excesivo. Es el llanto de alguien que llevaba años sin saber si lo que había sufrido tenía sentido, que había esperado en la oscuridad sin ninguna garantía de que la luz volvería, y que ahora estaba viendo con sus propios ojos que sus hermanos habían cargado el peso de su acción durante más de 20 años. Que la culpa había trabajado en ellos, aunque en silencio. Que no eran los mismos hombres que se habían sentado a comer pan mientras él clamaba desde la cisterna, pero todavía no era el momento, todavía había algo que José necesitaba ver. Por lo tanto, liberó a todos menos a Simeón, que quedó como garantía. Les mandó que llenaran sus costales de grano y que regresaran con su hermano menor, Benjamín. Génesis 42:24. Y ordenó en secreto que devolvieran el dinero que habían traído, puesto en los sacos junto con el grano, sin que ellos lo supieran. Y los hermanos partieron de regreso a Canaán. Pero en el camino, uno de ellos abrió un costal para darle pago a su asno y encontró su dinero. Y el corazón se les desmayó y se miraron el uno al otro temblando y dijeron: «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Génesis 42:28. ¿Notaron eso, querida hermana, querido hermano? No dijeron: «¿Qué nos ha hecho el gobernador?». Dijeron: «¿Qué nos ha hecho Dios?». Incluso en su confusión, incluso en su miedo, nombraron a Dios, como si supieran que lo que estaba pasando tenía una dimensión que iba más allá de la lógica del mercado. Y llegaron a Canaán, y le contaron todo a Jacob. Y cuando Jacob escuchó que el gobernador de Egipto les pedía traer a Benjamín, el último hijo de Raquel, el único que le quedaba de esa mujer amada, Jacob dijo con toda la desesperación de un padre que ya ha perdido demasiado: «Me habéis privado de mis hijos. José no parece, y Simeón no parece,
y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis 42:36. El tiempo pasó. El grano se acabó. El hambre no cedía. Y Jacob, que se resistía a dejar ir a Benjamín, tuvo que enfrentar la realidad que no podía seguir ignorando. Judá, el cuarto hermano, el mismo que 20 años atrás había propuesto vender a José en lugar de matarlo, se puso de pie delante de su padre y tomó sobre sí mismo la responsabilidad más pesada que un hijo puede tomar. Yo te respondo por él. De mi mano lo requerirás. Si yo no te lo vuelvo a traer, yo llevaré la culpa para siempre. Génesis 43:9. Y Jacob cedió, porque no había otra opción. Porque el hambre no espera. Porque a veces la vida te lleva al punto en que tienes que soltar lo que más temes perder. Y los 10 hermanos regresaron a Egipto, con Benjamín, con el doble del dinero, con regalos para el gobernador, con el corazón en la garganta. Y José los vio llegar, y vio a Benjamín, el hijo de Raquel, su madre, su hermano de sangre entera. El único hermano que no había estado en el campo ese día más de 20 años atrás. El único hermano que no tenía culpa en lo que pasó. Y José dio instrucciones a su mayordomo. Lleva a estos hombres a mi casa y prepara el almuerzo porque comerán conmigo. Génesis 43:16. Los hermanos tuvieron miedo cuando los llevaron a la casa del gobernador. Pensaron que era por el dinero del primer viaje, que los había atrapado para tomarlos como esclavos. Y el mayordomo los tranquilizó. Paz a vosotros, no temáis. Génesis 43:23. Y los llevó ante José. Y cuando José llegó, ellos le presentaron los regalos que habían traído, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Génesis 43:26. Y José miró, y preguntó, «¿Vuestro padre el anciano que dijisteis, está bien? ¿Vive todavía?» Génesis 43:27. Imagina esa pregunta. En el idioma oficial de Egipto, a través de intérpretes, con toda la distancia del protocolo real. Pero detrás de las palabras oficiales, un hijo preguntando por su padre. Un hijo que no había visto a su padre en más de 20 años. Un hijo que no sabía si su padre seguía vivo, y luego vio a Benjamín, y le preguntó, «¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?» Y dijo, «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Y José se apresuró porque se le movieron las entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Génesis 43:29 y 30. Se le movieron las entrañas. Esa es la imagen del amor fraternal que no ha muerto a pesar de todo, que ha sobrevivido la cisterna y la esclavitud y la cárcel y los años y la distancia, que está ahí, debajo de la túnica de lino fino y del collar de oro y del nombre egipcio, intacto, como una llama que el viento no ha podido apagar. Y se lavó el rostro, y salió, y se contuvo. Génesis 43:31. Y se sentó a comer con ellos, todavía sin rebelarse, todavía esperando. Pero fíjate en esto, porque aquí está algo que la mayoría de las personas pasan por alto. Cuando sirvieron a los hermanos, los sentaron en el orden exacto de sus edades, de mayor a menor, y los hermanos se asombraron entre sí. Génesis 43:33. ¿Cómo sabía el gobernador egipcio quién era el mayor y quién el menor? Era imposible que lo supiera. Era el tipo de detalle que nadie podría conocer a menos que... Pero no podían terminar esa frase. No podían llegar al final de esa lógica. Y había algo más. A Benjamín le dieron 5 veces más que a cualquiera de sus hermanos. Génesis 43:34. El hijo de Raquel, el hijo favorito del padre, recibiendo más que los demás. Como si alguien que conocía esa familia desde adentro estuviera probando algo. Como si alguien quisiera ver si la envidia que había destruido todo décadas atrás todavía vivía en el corazón de esos hombres. Y bebieron y se alegraron con José. Génesis 43:34. Una comida, una mesa compartida. 10 hombres que no sabían quién estaba sentado frente a ellos, y el hombre sentado frente a ellos, que lo sabía todo. Y llegó la última prueba, la más dolorosa, la más reveladora. José dio instrucciones a su mayordomo.
llena los costales de estos hombres de comida, y pon mi copa, la copa de plata, en el costal del menor. Génesis 44, 1 y 2. Y por la mañana, cuando los hermanos partieron de regreso a Canaán, José mandó a su mayordomo a seguirlos con la acusación: ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor? Génesis 44, 4 y 5. Los hermanos protestaron, buscaron, y la copa apareció en el costal de Benjamín, y rasgaron sus vestidos, y volvieron a la ciudad. ¿Recuerdas lo que el texto dice que hicieron décadas atrás cuando vendieron a José y se presentaron ante su padre con la túnica manchada de sangre? Engañaron, callaron, protegieron su culpa. ¿Y qué hicieron ahora cuando encontraron la copa de plata en el costal de Benjamín? Regresaron. Todos. Ninguno siguió su camino. Génesis 44:13. Podrían haberlo dejado. Podrían haber dicho que Benjamín fue el único que robó y seguir de vuelta a Canaán sin él. Ese era el hombre que existía antes. Este era el hombre diferente. Y Judá se puso delante de José y habló. Y lo que dijo es una de las oraciones más largas y más poderosas que un ser humano pronuncia en toda la Biblia. Le contó toda la historia. El padre anciano que amaba al menor de los hijos. La resistencia del padre a dejarlo venir. La promesa que él, Judá, había hecho de responder con su propia vida por la de Benjamín. Y luego, con una valentía que solo puede venir de alguien que ha sido transformado por años de culpa y de crecimiento interior, Judá dijo: «Ruégote que tu siervo quede en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Cómo volveré yo a mi padre si el joven no viene conmigo?» Génesis 44, 33 y 34. Judá ofreciendo esclavizarse en lugar de Benjamín. El mismo hombre que había propuesto vender a José por 20 piezas de plata. El mismo hombre, completamente transformado, dispuesto a pagar con su propia libertad el costo de mantener su promesa. Y fue en ese momento, precisamente en ese momento. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir, ni los hermanos, ni el mayordomo, ni los sirvientes que estaban alrededor. José no pudo más. El texto dice con una tersura que sobrecoge: no podía ya José contenerse. Génesis 45:1. El gobernador de Egipto, la segunda autoridad del mundo más poderoso de la tierra conocida, el hombre que había sobrevivido la cisterna y la esclavitud y la cárcel y el olvido, no pudo más. Hizo salir a todos los que estaban con él, y lloró a voz en cuello. Génesis 45, 1 y 2. Un llanto que no tenía protocolo, que no tenía que ver con el poder ni con el cargo ni con la imagen. Un llanto que venía de los 13 años de cisterna y de esclavitud y de cárcel y de sueños que parecían mentiras. Un llanto que venía del hombre que estaba debajo de todo lo demás, del hijo, del hermano, del muchacho de 17 años que había preguntado en el camino a Dotán qué había hecho él para merecer lo que le estaban haciendo. Y los egipcios lo oyeron, y la casa del faraón lo oyó. Génesis 45:2. Y a través de las lágrimas, con la voz rota, dijo las palabras que llevan 3000 años estremeciendo a quienes las escuchan: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Génesis 45:3. Yo soy José. 3 palabras, en el idioma de la infancia compartida. Sin intérprete, sin protocolo, sin distancia. Solo la verdad que había estado esperando este momento durante más de 20 años. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Génesis 45:3. El texto no dice que tuvieron miedo, aunque con toda seguridad lo tuvieron. Dice que estaban turbados, que el suelo debajo de ellos se había movido, que la realidad completa de lo que habían hecho, de lo que había pasado, de quién estaba frente a ellos, llegó de golpe como solo puede llegar la verdad cuando lleva mucho tiempo esperando ser dicha. Y José les dijo: «Acercaos a mí». Génesis 45:4. No os alejéis, no huyan, vengan. En ese gesto de invitarlos a acercarse, hay todo el amor fraternal que sobrevivió lo insobrevivible. Y cuando se acercaron les dijo: «Yo soy José vuestro hermano,
el que vendisteis para Egipto. Génesis 45, 4. No mintió sobre lo que habían hecho. No suavizó la verdad de lo que había ocurrido. Los nombró. El que vendisteis. La verdad completa. Y luego vino lo que no habían anticipado. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. Para preservación de vida me envió Dios. No vosotros me vendisteis, sino que Dios me envió. Génesis 45, 8. Aquí está el corazón de toda la historia de José. Aquí está lo que lo hace diferente. No el poder, no la supervivencia, no la inteligencia ni la habilidad administrativa, ni la capacidad de interpretar sueños, sino esta frase, esta comprensión de que lo que los hombres usaron para destruirlo, Dios lo estaba usando para cumplirlo. Que el mal que sus hermanos hicieron no fue menos malo por el hecho de que Dios lo usara, pero que Dios tiene la capacidad de escribir recto con renglones torcidos, de tejer con hilos que los hombres cortan, de llegar a sus propósitos por caminos que ningún ser humano habría elegido. ¿Has sentido eso alguna vez, querida hermana? Ese momento en que miras hacia atrás y ves que incluso las cosas más dolorosas de tu vida estaban siendo usadas por algo más grande que tu dolor. No siempre llegamos a ese punto, no siempre podemos verlo desde adentro. Pero la historia de José dice esta noche que ese tejido existe, que Dios estaba tejiendo aunque el hilo pareciera roto. Y José lloró, y abrazó a Benjamín, y lloró, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Génesis 45, 14 y 15. Hay una cantidad de lágrimas en esta historia que uno no puede ignorar. José lloró más veces de las que la mayoría de los héroes de cualquier historia lloran en toda su vida. Y esas lágrimas no lo debilitan, lo humanizan. Son la evidencia de que lo que vivió no pasó sin dejar huellas. De que el corazón que amaba a sus hermanos cuando tenía 17 años seguía siendo el mismo corazón que los amaba a los 30 y tantos años, aunque las circunstancias habían cambiado todo lo demás. Y la noticia llegó a la casa del faraón. Y el faraón fue generoso de una manera que no tenía ninguna obligación de ser. Dijo a José, «Di a tus hermanos que vengan a Egipto con todo lo que tienen. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán la grosura de la tierra». Génesis 45, 18. El rey más poderoso del mundo, usando su poder para reunir a una familia. Y los hermanos regresaron a Canaán, con carros, con provisiones, con regalos, con el encargo más importante de sus vidas, decirle a su padre que José vivía. Jacob había cargado durante más de 20 años el peso de una mentira que sus hijos nunca le confesaron. Había cargado el dolor de la pérdida de su hijo favorito, el hijo de Raquel, la mujer amada que ya tampoco estaba. Había envejecido con ese dolor como compañero constante. Había resistido enviar a Benjamín porque no podía correr el riesgo de perder al único que le quedaba de esa mujer. Y llegaron sus hijos con la noticia. José vive todavía. Él es señor en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, 26. Y el corazón de Jacob se heló porque no les creía. Génesis 45, 26. El griego de la Septuaginta, la traducción antigua del Antiguo Testamento, dice algo más gráfico todavía. Su corazón quedó sin sensación. ¿Qué es lo que le pasa al corazón de alguien cuando recibe una noticia que es demasiado buena para ser verdad? El dolor de tantos años había construido en él una especie de muralla de desconfianza ante la alegría, como si el corazón, habiendo sido demasiado golpeado, ya no se atreviera a abrirse del todo. Pero los hijos contaron más, le mostraron los carros, le explicaron todo. Y el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Génesis 45, 27. El espíritu revivió, como algo que había estado dormido o apagado durante demasiado tiempo y que de pronto encontró la razón para encenderse de nuevo. Y Jacob dijo, «Basta, vive aún José mi hijo. Iré y le veré antes que yo muera». Génesis 45, 28. Basta. No necesito más argumentos. No necesito más pruebas. Mi hijo vive. Voy a verlo. Y se levantó Israel,
el hombre que había luchado con el ángel y que llevaba en la cadera la marca de esa lucha, el hombre que había engañado a su padre y huido de su hermano, y trabajado 14 años por amor a una mujer, y perdido a esa mujer en el camino, y llorado a su hijo durante más de 20 años. Se levantó con todo lo que tenía, y partió hacia Egipto. Y en el camino, en Beerseba, Dios le habló de noche. Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió el anciano. Y Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo haré allí de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Génesis 46, 2 al 4. Yo descenderé contigo. Dios diciéndole al anciano, ¿dónde vayas? Voy. No te mantengo en el lugar donde te sientes seguro mientras yo actúo en el lugar que me conviene. Voy contigo. Esta noche, querida hermana, querido hermano, esa promesa no fue solo para Jacob. Es para ti también. Y Jacob llegó a Egipto, con 70 personas, con toda su familia. Génesis 46, 27. Y José preparó su carro y salió a recibir a Israel su padre en Gosén. Y cuando se vio con él, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largo rato. Génesis 46, 29. Padre e hijo, juntos, después de más de 20 años. Un anciano que había llorado la muerte de su hijo y un hombre adulto que había sobrevivido todo lo que la vida pudo lanzarle sin romper lo esencial de quien era. Y lloraron juntos, y Jacob dijo, ahora muérame. Ya que he visto tu rostro, ya que sé que vives todavía, puedo morir en paz. Génesis 46, 30. Los años que siguieron fueron años de provisión y de reunión. José cuidó de su familia. El faraón les dio la tierra de Gosén, la más fértil de Egipto. Génesis 47, 6. 70 personas que en generaciones futuras se convertirían en millones. La semilla de una nación entera plantada en tierra egipcia, exactamente como Dios lo había dicho. Jacob vivió en Egipto 17 años más, y cuando sintió que se acercaba el momento de su muerte, llamó a José, y le hizo prometer que lo enterraría en Canaán, en la tierra de sus padres, en la cueva donde estaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, donde él mismo había enterrado a Lea. Génesis 47, 29 al 31. Y José prometió, y cumplió. Antes de morir, Jacob bendijo a los hijos de José, y en esa bendición hizo algo inesperado. Cruzó las manos, puso la derecha sobre Efraín el menor, y la izquierda sobre Manasés el mayor. Génesis 48, 14. José intentó corregirlo, pensando que su padre no veía bien, pero Jacob dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo, y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Génesis 48, 19. El patrón de la elección de Dios que no sigue la lógica humana corriendo de nuevo. Esaú y Jacob. Manasés y Efraín. El orden que Dios escoge raramente es el orden que los hombres esperan. Y Jacob murió. Y José cayó sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Génesis 51. Y lo hizo embalsamar según las costumbres egipcias. Y fue con toda una procesión enorme, con carros y jinetes, un duelo tan grande, que cuando llegaron al otro lado del Jordán, los cananeos que lo vieron dijeron, gran llanto es este de los egipcios. Génesis 50, 11. Y enterraron a Jacob en Canaán, como había pedido. Y José volvió a Egipto. Y sus hermanos, que habían vivido bajo la provisión de José durante todos esos años, que habían comido su pan y bebido su agua, y criado a sus hijos en la tierra que él les había conseguido, sus hermanos tuvieron miedo. Con el padre muerto, ¿qué impediría a José tomar venganza de todo lo que le habían hecho? Génesis 50, 15. Por lo tanto, le enviaron un mensaje que puede o no haber sido verdad, que puede o no haber existido como tal antes de la muerte de Jacob. Tu padre mandó antes de morir que le perdonaras la transgresión a tus hermanos. Génesis 50, 17. Y José lloró cuando leyeron esas palabras delante de él. Génesis 50, 17. ¿Por qué lloró? Quizás porque después de todo lo que había dicho,
Después de todas sus palabras de perdón y de reconciliación, después de los años de provisión y de cuidado, sus hermanos todavía tenían miedo. Todavía no podían creer del todo que lo que había dicho era verdad. Que el hombre que tenía todo el poder para destruirlos realmente había elegido no hacerlo, no por debilidad, sino por amor, sino por comprensión de algo que iba más allá de la justicia humana. Y sus hermanos vinieron y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Génesis 50, 18. Y José respondió, y esta respuesta es el sello de toda su historia. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Génesis 50, 19. No soy yo el juez. No es mi lugar tomar lo que le pertenece a Dios. Y luego la frase más grande, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Reconocimiento sin minimización. Lo que hicieron fue malo. No hay relativismo aquí. No hay una teología que diga que si Dios lo usó, entonces no fue malo. Fue malo, y Dios lo encaminó a bien. Las dos cosas al mismo tiempo. El mal fue real y el bien fue real, y Dios estuvo presente en los dos. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis 50, 21. El hombre que fue vendido como esclavo, sustentando a los que lo vendieron. No como humillación de ellos, sino como gracia hacia ellos. El círculo que se cierra de la manera más inesperada posible. José vivió 110 años. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Génesis 50, 22. Y cuando sintió que se acercaba su momento, dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Génesis 50, 24. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. La última profecía de José no era sobre sí mismo, era sobre el futuro de su pueblo. Era sobre una promesa que él no vería cumplida, pero que creía con toda la certeza de alguien que ha visto cómo Dios convierte lo imposible en inevitable. Y tomó el juramento de los hijos de Israel. Cuando Dios os visite, llevaréis mis huesos de aquí. Génesis 50, 25. 400 años después, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, el texto bíblico dice en Éxodo 13, 19 que Moisés tomó los huesos de José. El hombre que había esperado en la cárcel 2 años después del copero, el hombre que había aprendido que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los tiempos humanos. Sus huesos esperaron 400 años para llegar a la tierra prometida. Y llegaron. Esta noche, mientras el sueño comienza a encontrarte, mientras la respiración se hace un poco más lenta y los sonidos del mundo de afuera se alejan suavemente, quiero que lleves contigo 3 preguntas. No tienes que responderlas ahora. Son para que duerman contigo y quizás por la mañana o en algún momento que todavía no sabes cuándo llegará, encuentres la respuesta. La primera. ¿Hay algo en tu vida que en este momento parece un descenso sin fondo, una cisterna, una cárcel, un silencio que parece eterno, y que quizás está siendo parte de algo que Dios está tejiendo y que todavía no puedes ver completo? La segunda. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, no porque lo que hicieron no fuera real, sino porque cargar con eso durante más tiempo te está costando más de lo que le cuesta a ellos? La tercera. ¿Qué sueño de tu corazón llevas tanto tiempo cargando que ya no sabes si creerle? Y la historia de José esta noche te dice algo sobre ese sueño que quizás no habías escuchado todavía. Llévate estas preguntas. No con ansiedad. Con la calma suave de alguien que sabe que las respuestas no dependen solo de él. José pasó de la cisterna al palacio. No en línea recta, no sin dolor, no sin años de espera que nadie habría elegido voluntariamente. Pero llegó. Y lo que sus hermanos usaron para intentar silenciarlo fue exactamente lo que Dios usó para llevarlo donde necesitaba estar. Esta noche, mientras el cuerpo descansa y los ojos se cierran, la historia de José dice que Dios está tejiendo. Aunque no veas el tejido, aunque el hilo parezca roto, aunque la noche sea muy larga, Dios está tejiendo
y eso es suficiente para descansar. Si esta historia tocó tu corazón esta noche, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios las palabras: Dios está tejiendo. Es una declaración de fe. Es una huella de paz que otros que lleguen aquí después de ti encontrarán y que les dará fuerza para su propia noche. Dios está tejiendo. Escríbelo. Y si conoces a alguien que está en su cisterna en este momento, que está en su cárcel, que está esperando sin saber si la espera tiene sentido, comparte este video con esa persona esta noche. Quizás la historia de José es exactamente lo que esa persona necesita escuchar antes de dormir. Padre, esta noche venimos a ti con el corazón cargado de todo lo que traemos. Las preguntas sin respuesta, las esperas que se hacen largas, las traiciones que todavía duelen aunque haya pasado el tiempo. Y esta noche, la historia de José nos recuerda algo que a veces olvidamos cuando estamos en la oscuridad: que tú estás tejiendo. Que lo que parece roto en nuestras manos está en proceso en las tuyas. Que el silencio no es abandono. Que la espera no es olvido. Que lo que el mundo usó para intentar disminuirnos, tú lo estás usando para cumplir algo que está más allá de lo que podemos imaginar. Esta noche, Señor, que cada persona que está escuchando pueda cerrar los ojos con la paz de saber que no está sola, que tú estás con ella en su cisterna, en su cárcel, en su espera. Así como estuviste con José. En el nombre de Jesús, amén. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga y descansa. Buenas noches.